Otros enfoques, la actualidad informativa en perspectiva, nuestro compromiso de cada día desde Teleuniverso. Emmanuel Castillo, Alejandro Esteban, Carlos Manuel Estrella, sus anfitriones. Y tenemos más informaciones para comentar hoy. Castillo, hay una de Odebrecht que te va a gustar. El Consejo Superior del Ministerio Público designó a Rodolfo Espiñeira para conocer todo lo relacionado con el caso Odebrecht. Y esto viene a ser el resultado de la inhibición, que no habíamos tenido precedente, que yo recuerde, de una inhibición de la cabeza del Ministerio Público en un proceso tan sonado de una magnitud como el caso Odebrecht. Entonces, esa decisión la hace el Consejo del Ministerio Público. ¿Qué es el Consejo del Ministerio Público? Es importante explicarlo. Es un órgano que fue creado para llevar el régimen disciplinario y el régimen administrativo de todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público. Diríamos que es la estructura superior y está integrado por 5 fiscales, llamémosle así. Pero cada uno de esos fiscales representa uno de los estamentos, de los 4 estamentos en que está dividida la estructura del poder del Ministerio Público, y son elegidos por votaciones entre todos sus pares en el país. Y tiene como cabeza a el máximo representante del Ministerio Público. Entonces, los otros 4 integrantes son un fiscalizador, es decir, los que están en los juzgados de paz, elegido por todos sus pares, un miembro de una procuraduría fiscal, lo que llamamos normalmente los fiscales, elegidos por sus pares, un miembro de una de las cortes de apelación o sus equivalentes, un procurador general de corte o equivalente, elegido en todo el país de sus pares, y un miembro de la Corte Suprema, un procurador general adjunto, que es elegido por sus propios compañeros, y la cabeza quien dirige el Ministerio Público. Entonces, ese Consejo Superior del Ministerio Público designó hoy a Rodolfo Espiñeira Ceballos, que es un procurador adjunto, para conocer todo lo relativo al caso Odebrecht, que ahora está en primer grado en el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Y el Consejo del del Ministerio Público acogió la inhibición presentada por la Procuradora General Miriam Germán Brito. De manera que eso fue lo decidido hoy. Quienes decidieron fue Ana María Luisa Burgos, procuradora adjunta, José Manuel Aguiló Tavera, de Corte de Apelación, procurador fiscal Eduardo Manuel López Ulloa, y la secretaria Gladys Esther Sánchez. Bueno, asistió, no tomó la decisión ella. Entonces, esto se hizo de acuerdo al artículo 170 de la Constitución, que tiene que ver con los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad en lo que tiene que ver con el Ministerio. Así que hay una decisión ahí que ya será objeto de opiniones a favor y en contra, o de apoyo, pero se ha hecho conforme a la ley ante un hecho que no tiene precedentes, lo que tiene que ver con la inhibición de la máxima figura del Ministerio Público para no actuar, para separarse de un proceso a su cargo. Normalmente las inhibiciones que conocemos y frecuentes son de los jueces. Y un caso también está la figura de la recusación. Y frente a un caso que tampoco tiene precedente, que es el caso de esta corrupción intercontinental que encabezaran las multinacionales brasileñas, teniendo como cabeza a la Odebrecht en el país.
Ese es un hecho de corrupción internacional al que se integró la República Dominicana, favoreciendo el monopolio que estableció por más de 15 años esa multinacional, y que indujo a muchos funcionarios de muchos niveles a cometer hechos de corrupción a través de soborno, a través de la sobrevaloración de obras y a través del financiamiento de campañas políticas. Ese es el caso sin precedente que se va a tratar a través de Odebrecht. De modo que con esta iniciativa del Consejo del Ministerio Público, se da un paso más en la línea de perseguir ese hecho de corrupción, no solamente con los involucrados actuales, que corresponden a una fase de esa relación, sino con los nuevos involucrados que fueron excluidos, digamos, por selección o selectividad política en el anterior gobierno y por la anterior Procuraduría General de la República. Muchos fueron los llamados, pero pocos los quedados. Los enjuiciados. Sí. La decisión de la procuradora Miriam Germán es interesante, es inteligente, porque ahora, y hay un término que se hizo muy popular, el blindaje. La estrategia de este actual Ministerio Público es blindar de credibilidad un expediente que eso es lo que menos tenía en su instrumentación en la gestión anterior. Entonces, la procuradora Miriam Germán, ya en su rol de jueza, cuando fue jueza de la Suprema Corte de Justicia, le tocó valorar el expediente, había hecho una serie de cuestionamientos al mismo, además de que podía ser atacada por ello, así como una relación personal, que ella públicamente lo ha dicho, de amistad con uno de los principales acusados del caso, que es el ingeniero Víctor Díaz Rúa. En fin, ella se inhibe para evitar que en el transcurso y el desarrollo eso pueda generar algún tipo de ruido, porque ella descalificó el expediente era probable, prácticamente seguro, que esos abogados defensores de los encartados iban a utilizar los propios argumentos de la magistrada Miriam Germán cuando era jueza para exhibirlos en el proceso. Entonces ella se inhibe y ahora viene ese reforzamiento que debe de hacer el actual Ministerio Público. El procurador Piñera tiene mucha experiencia, incluso Carlos, en algún momento él asumió de manera interina la Procuraduría General de la República. Él tiene bastante... Sí, es una persona muy preparada. Muy preparada y tiene muchos años vinculado al Ministerio Público, y evidentemente que hay intereses, Manuel lo ha explicado en múltiples ocasiones aquí, intereses poderosísimos internacionales y el deseo nacional de la sociedad de que este caso pueda concluir, que no se diluya, que haya sentencias. Que no quede impune. Que no quede impune. Hay una presión internacional y una presión local. Entonces, vamos a ver cómo se va a desarrollar y lo que viene en la segunda parte, porque hay que reforzar ese mamotreto que se presentó, la parte 1, para calificarlo de alguna manera, y entonces una parte 2, porque hay grandes ausentes, comenzando con la obra cumbre de Odebrecht en el país, Punta Catalina, entre otras y otros que deberán ser incluidos en esa parte 2. Aunque popularmente se decía que en términos cinematográficos que la segunda parte no son buenas, ahora tenemos que confiar que esta segunda parte del caso de Brecht va a ser instrumentado cumpliendo con todo el rigor de las legislaciones en la República Dominicana y del buen deber, el buen hacer, que es lo que espera la sociedad de este nuevo Ministerio Público.
Bien, ese tema va a estar muy en la palestra, ese tema es apasionante, ese es un tema también de novela que hay que evitar que pueda ser tomado en algún momento para el entretenimiento mediático y para que se eludan otros temas más trascendentes, porque no ha habido la voluntad política. Quizás ahora ha dado alguna señal Luis Abinader de que pudiera estar interesado en que ese caso llegue a conclusiones como espera la colectividad, que no debe ser otra que sancionando a los responsables de un hecho que ha sido admitido internacionalmente y nacionalmente, porque uno de los antiguamente procesados y privilegiadamente excluido admitió que recibió ese dinero sucio sin que se le preguntara, en un documento escrito, en un documento público, o sea, que tiene fuerza de que es una prueba material de su admisión de culpa, y sin embargo está excluido. Como están excluidos la mayoría de los nombres aquellos los codinomes. Los codinomes que solamente se conocen, se han identificado 3 personas, pero eran más de 20. La identificación es especulativa, Castillo, no conduce a que esas personas sean enjuiciadas, no sean llamadas a declarar. Bueno, pero el nuevo esquema de investigación del caso deberá hacer presencia física en Brasil buscando pruebas con respecto a una cantidad de asuntos, incluyendo esto de los codinomes, que ya se sabe quiénes eran, aunque no públicamente no se sabe los nombres a los que corresponde cada sigla de esta. Sí, la empresa se comprometió, hay un acuerdo de un acuerdo con el Ministerio Público. Prácticamente hay un acuerdo de impunidad. Era de impunidad, pero eso... El acuerdo era de impunidad, pero el nuevo Ministerio Público puede revertir y decir, bueno, si usted no cumple con esto, que está estipulado aquí, con entregarme la información, esto no va a tener validez, porque la República Dominicana se limitó, se eximió de encausar a Odebrecht. ¿A cambio de qué? El Ministerio Público anterior, no, ¿cuál fue la información relevante que obtuvo de hacer ese acuerdo con Odebrecht? No te voy a encausar, pero a cambio de eso tenía que entregar una cantidad fundamental de información para armar el expediente. Lo que ocurre es que aparentemente no se quería que la empresa entregara esa información. Y lo que ocurrió, como dice Manuel, la empresa le pagaron dinero. Es decir, a partir del escándalo de Brecha, ahí fue que a esa empresa el gobierno pasado le pagó las ubicaciones que tenía. Entonces, vamos a ver qué va. Incluso le pagó los sobreprecios aquellos. Los sobrecostos, hizo un acuerdo de 700 y pico de millones. 700 y pico millones, hizo 300 y pico de millones de dólares, un acuerdo con una empresa delincuente, ¿Por qué? Aparentemente la empresa tiene, los directivos, los ejecutivos tienen una información sensitiva y pudo haber ahí operado algún tipo de chantaje, algún tipo de presión, uno no lo sabe. Ahora, hubo un trato excesivamente favorable con una empresa que reconoció haber estafado al Estado dominicano y que hasta ahora no ha tenido ningún tipo de consecuencia. Se le colocó una multa a plazo para que la fuera pagando, pero más allá de eso, la empresa, todo lo contrario, fue premiada luego de todas las y luego se declaró en quiebra a nivel internacional. Y ha tratado de cambiar su imagen, de cambiar de nombre y todo, de logotipo, colores, pero es que Odebrecht es una mancha indeleble y está en el cuerpo dominicano, es el caso más sonado de corrupción, y va a arrastrar a la era del PLD y sobre todo con Punta Catalina a Danilo Medina. ¿Tú sabes qué es lo peor de este caso?
que esas multinacionales protagonizadas por Odebrecht estuvieron asociadas y sustentando el llamado socialismo del siglo XXI, porque el fenómeno está asociado a esos gobiernos, sobre todo el de Brasil y Venezuela. Lula. De modo que es un baldón para los simpatizantes de las ideas ilusas del socialismo o del comunismo. Eso de ilusa, Castillo, no, ¿qué pasó? Espérate, pero hasta ahora, regla. el socialismo es una ilusión. Ahí está, sigue. No tiene factibilidad porque el imperio se lo impide. Las mentes derechistas piensan así, eso es verdad, sigue. Eso es así. Eso es así. Entonces, sí, que aquí tengo yo que defender, porque ese socialismo, tengo yo que defender. Ese socialismo ha salido desacreditado con este pecado. Pecado capital, déjalo ahí, Castillo, de ese tamaño. Pecado contra el capital. No siga, déjalo ahí. Vamos a la pausa. Estamos en Puntos y Enfoques, compromiso de ejercer periodismo con responsabilidad.